y es momento de hablar de interpelaciones que vienen, que asoman y que van a ser las primeras que se van a dar en este periodo de gobierno que lo tiene a Yamandu Orsi en la presidencia, el Frente Amplio volviendo después de 5 años y que todavía no había pasado por este trance. Llegamos a este bloque escuchando la orquestita, Macondo es la música que pone al aire David Mattioli, y ya está en la mesa Natalia Ubal para hablar de las interpelaciones. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Interpelaciones que se ha dicho muchas veces, pero conviene repetirlo por las dudas. Van a ser una en el Senado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, y otra en la Cámara de Representantes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. La primera en aprobarse fue la primera que mencioné, no están fijadas las fechas, pero tiendo a pensar que quizás se dé un poco antes, habrá que ver. Y la más reciente en confirmarse fue la de Ortuño. En un caso, en el caso de Frati, lo que está en cuestión es la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Y en la de Ambiente, la oposición convoca a Ortuño por la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno. Hay mucho para decir. Sí, el miembro interpelante en el Senado es Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, y en el caso de diputados va a ser Walter Cervini, diputado del Partido Colorado. Esta interpelación todavía no se votó, pero por lo que decía ayer Cervini, es muy probable que se esté votando este miércoles. Y todavía no se sabe, Martín, cuál va a ser la primera. Cabe la posibilidad de que sea la primera la de Neptuno, a pesar de que se vota después. Bien. Eso es lo que manejaban ayer los legisladores. Pero bueno, tenemos una situación particular, porque primero, desde el retorno a la democracia, hemos tenido 27 ministros cuestionados en interpelaciones en el sentido de que consideró el Parlamento que sus explicaciones eran insatisfactorias. O sea, interpelaciones que terminaron con declaraciones votadas por mayoría que decían, palabras más, palabras menos, no nos gustó lo que dijo el ministro o la ministra. Exacto. 27 veces pasó eso. 27 veces. Y lo que hay un informe ahí del programa de estudios parlamentarios que está, entre otros, el politólogo Daniel Chasquetti, que muestra que antes de la dictadura, cuando pasaba eso con los ministros directamente se iban. No esperaban una moción de censura, se iban. En general renunciaban. Después del retorno democrático empezó a darse esta costumbre que la vimos bastante, ¿no? Sobre todo en legislaturas anteriores, y es que hay declaraciones de insatisfactorias, las declaraciones de los ministros, considera así el Parlamento las declaraciones, pero sin embargo los ministros no se van. Pero ahora tenemos un escenario particular, porque por ejemplo en la Cámara de Diputados, que el Frente Amplio, que el oficialismo no tiene mayoría, ahí podría darse la situación de que diputados aprobara una moción de censura en contra de Ortuño, en este caso que va a ser el ministro interpelado, el ministro de Ambiente, y sería algo bastante novedoso, ¿no? Y en ese caso lo que sucede es que pasa la moción a la Asamblea General, y en la Asamblea General ahí sí no tendría los votos la oposición toda unida. Imaginémonos que toda la oposición se uniera para aprobar esta censura, porque precisa todos sus votos. Sin embargo, no le alcanza en la Asamblea General porque están empatados. Hay exactamente 65 y 65 legisladores tienen los bloques del oficialismo y la oposición. Entonces es posible que si se aprobara una moción de censura, que sería una medida bastante extrema, ¿no? Como decía, no hay muchos antecedentes, se terminara en la Asamblea General y bueno, si bien no se puede aprobar una moción, decía Chasquetti en esta nota que citaste, Martín, que en realidad termina desgastando bastante al ministro, más allá de que no termine censurándolo efectivamente el Parlamento. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Es una interpelación importante para el gobierno, no solo porque es la primera, sino por esta situación bastante particular que mencionábamos. Y Chasquetti también decía en la nota que, bueno, le parecía un poco... Él decía apurado, la oposición fuerte y alto y apurada, en el sentido de que en general los primeros años son años bastante tranquilos de los periodos de gobierno, salvo una excepción que fue en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que ahí fue un primer año bastante conflictivo y de muchas interpelaciones, pero bueno, en general son bastante más amigables. Y bueno, recordemos que el periodo anterior, el de Luis Lacalle Pou, tuvo uno de los que tuvo menos interpelaciones de todos los periodos después de la recuperación democrática, ¿no? Seguramente influyó en eso la pandemia. Claro, la pandemia yo creo que fue un factor que capaz que llevó a que se extremara la prudencia al momento de hacer determinados planteos, lo que no deja de ser discutible, porque también es cierto que fue un momento de crisis donde había muchas urgencias que resolver y hay una discusión ahí con respecto a para qué está la política, si para ser prudente o para decir, bueno, pero hay que dar determinadas respuestas, que fue una discusión muy presente en aquel momento,
sobre todo en el entonces opositor Frente Amplio, ¿no? Exacto, que tenía esa tensión entre, bueno, comportarse de manera, lo que consideraban algunos, de manera republicana, y en un momento de crisis apoyar al gobierno, y por otro lado los que decían, bueno, quizás fuimos demasiado conciliadores, claro, y deberíamos haber interpelado más. Lo cierto es que en aquel momento, vos lo citás en la nota, la primera interpelación promovida por el Frente Amplio se dio, creo que recién en 2021. Recién en 2021, exacto. Antes, me parece, hubo una promovida por fuerzas oficialistas que fue muy particular, recuerdo. Claro, hubo dos durante todo el periodo hubo dos interpelaciones promovidas por el oficialismo, que en realidad eran más bien llamar al ministro a que dé explicaciones, porque tiene esa dualidad las interpelaciones. Por un lado puede ser un cuestionamiento fuerte al ministro, pero hay veces en que se llama al ministro porque es un tema, o a la ministra, pues son temas importantes, polémicos, y se quiere tener sus explicaciones. En general se utilizan las comisiones para eso. En este caso, por ejemplo, el de Ortuño, lo citaron a Comisión de Ambiente la semana pasada, estuvo dando explicaciones durante 8 horas, pero se consideró que no era suficiente y se llama esta interpelación. Claro, la interpelación particular, y volvemos al asunto enseguida, que yo recordaba, fue una que varios, creo que varios partidos del entonces oficialismo, el periodo pasado, coalición de gobierno, se decía, realizaron cuestionando algo que había hecho el Frente Amplio en el periodo pasado, pero llamando a ministros y ministras del gobierno anterior para que de alguna forma elevaran ese cuestionamiento y generaran una cierta resonancia en tiempos en los que el gobierno de la calle Pou gozaba de un respaldo amplio según las encuestas. Año 2020, si no me equivoco, ¿no? Fue un uso bien particular de la herramienta, distinto al que se plantea ahora, que justamente tiene el esquema tradicional de oposición, convocando en este caso a 2 ministros, y determinados argumentos, que son ¿cuáles? Yendo por casos. Bueno, si empezamos por colonización, que fue lo que se ha discutido quizás más, porque el otro es un poco más reciente. En el caso de colonización hay, digamos, dos grandes líneas argumentales de la oposición, ¿no? Por un lado, sostienen que este contrato, esta compra, es una compra ilegal. Primero porque, bueno, hacen mención a las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas a la compra. Recordemos que el Tribunal de Cuentas tiene una composición que no se ha modificado en muchos años y que tiene mucho que ver con las mayorías políticas, ¿no? No es un organismo que tenga una designación completamente independiente, sino que surge de acuerdos políticos y tiene mayorías que reflejan un poco esos acuerdos políticos. Y ahí fue una votación dividida en el Tribunal de Cuentas, 4-3. La mayoría consideró que en el caso de colonización lo que estábamos es ante una compra directa y por lo tanto requería una mayoría especial de 4 votos en el directorio de colonización. Por el lado del Frente Amplio, el oficialismo y los ministros discordantes, lo que entienden es que, o discordes, lo que entienden es que en realidad lo que estamos es ante un derecho de preferencia, porque la ley de colonización establece en el artículo 35 que si vos vendés un campo, y es un campo de más de 1000 hectáreas, estás obligado a ofrecérselo en primera instancia al Instituto de Colonización. Eso fue lo que sucedió efectivamente en este caso, porque había ya una transacción iniciada entre particulares y el dueño se vio obligado a ofrecerle el campo a colonización. Colonización tomó ese ofrecimiento y dijo sí lo quiero este campo. Y de hecho el precio que se fijó es un precio que ya habían pactado anteriormente los 2 particulares que estaban negociando. Entonces ahí lo que dice el oficialismo es, bueno, acá tenemos un derecho de preferencia, el derecho de preferencia no exige mayorías especiales. De todos modos, el Instituto de Colonización, y se habrán enterado la semana pasada, ratificó la compra por 4 votos, de manera de tratar de blindar esto jurídicamente. Y otras 2 objeciones que se hacen jurídicas es que no tenía fondos el Instituto de Colonización para comprarlo en ese momento. De parte de colonización se sostiene que sí había fondos y además se dice que había unos equipos de riego prendados, sí, que en realidad la prenda se levantó después de las objeciones. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo manejamos mucho y no sé si todo el mundo lo entiende. Me mataste. En realidad es una... Bueno, tendría que venir alguien que sepa para explicarlo bien. Capaz que vos sabés mejor que yo. No, yo supongo Martín, que tiene que ver con una de las cosas que están en cuestión, y esos equipos están incluidos en lo que el Estado adquiere
o si en cambio quedan por fuera. Me parece que ahí hay un elemento muy básico como para aproximarnos a la discusión que jurídicamente es más compleja. Sí, claro, ahí va. Jurídicamente habría que explicar todo lo que es la prenda, pero en realidad lo que está en disputa acá es el costo total de la compra, y si esos, como vos decías, si esos equipos están incluidos o no, que eso es un poco lo que cuestiona la oposición. Que afecta al precio, seguramente. Exacto. Como que no estarían, lo que dice la oposición es, bueno, no estaban incluidos originalmente, y desde el oficialismo se dice que sí, que esa prenda se levantó después de que el Tribunal de Cuentas observó. Entonces, son las objeciones jurídicas, y después hay objeciones que tienen que ver con la conveniencia, que ahí sí es una disputa más de opiniones respecto a qué destino tendría que tener ese campo, ¿no? Sí. Hay quienes entienden que no corresponde, la oposición entiende que no corresponde hacer 16 tambos en ese predio, que ese predio tendría que utilizarse para otra cosa o para su uso original, y en realidad no subdividirlo, porque vuelve a los predios menos rentables, básicamente, ¿no? Y sostienen además que los números de rentabilidad que está poniendo sobre la mesa el gobierno en realidad no son números reales y no va a dar esa rentabilidad a los campos. Lo que dice el gobierno, el oficialismo, es que esos campos, en realidad esos números los toman de otras colonias similares, como por ejemplo la colonia que está en Timote, en Florida, la colonia de Reglamento de Tierras, que tiene, bueno, una producción similar, y en realidad los números los toman de ahí, no están inventando números, ¿no? Pero bueno, hay toda una discusión respecto a eso, y también respecto al rol de colonización. Eso va a estar seguramente en la interpelación, si bien Da Silva, el miembro interpelante, ha sido muy claro que él no va a cuestionar, él no va a llamar al ministro para cuestionar el rol de colonización, que él entiende que en Uruguay ya está aceptado que colonización tiene que existir, que él va a ir simplemente por la compra de María Dolores. Pero seguramente estas discusiones estén presentes, ¿no? ¿Para qué queremos colonización? La rendición de cuentas de colonización, la productividad y un montón de otras discusiones que vamos a estar presenciando seguramente. Me parece que es incluso inteligente desde la perspectiva de defender la unidad de su partido, Da Silva, cuando no se mete en ese punto, porque es un punto que genera cruces adentro del Partido Nacional, ¿no? Claro. El Partido Nacional en general plantea una mirada en la que se le da mucha importancia al sistema productivo, al agropecuario, pero hay sensibilidades distintas con respecto a si tiene que haber un organismo público, un ente de servicio descentralizado, no lo tengo claro en este caso, como colonización, que promueva que se afinquen en el campo determinados emprendimientos familiares. Da Silva en realidad tiene una visión más bien crítica de mucho de eso, que le ha valido discusiones con dirigentes importantes del partido en las últimas semanas a propósito de esto, y capaz que ese discurso tiene que ver con salir de esa discusión y centrar la cosa en lo que puede verse más como algo oposición-oficialismo, ¿no? Sí, de hecho hay legisladores del Partido Nacional muy defensores del rol de colonización, como Carlos Camio, Sergio Botana, y gente también que han sido intendentes y que tienen claro un poco también lo que significa la instalación de estas colonias en los departamentos. Enciso, intendente de Florida, lo ha defendido. Iba a mencionar al final, porque Enciso en realidad fue incluso crítico defensor de la propia compra. Ya ni siquiera estamos hablando del rol de colonización, sino la compra de María Dolores. Enciso dijo que iba a ser algo bueno para el departamento de Florida, y tuvo un cruce medio fuerte con Da Silva, incluso lo acusó de tener intereses creados en su actividad privada que lo hacían posicionarse de determinada manera, y bueno, seguramente eso, no se quiere entrar en ese terreno, pero seguramente del lado del oficialismo se va a poner eso sobre la mesa. Y lo último, Martín, de colonización es el tema del monto de la compra. Hablamos de los equipos de riego, eso aparentemente estaría despejado respecto al precio, pero sí se dice la oposición que en realidad va a costar mucho más de lo que se está diciendo, porque la compra en sí misma son 32,5 millones de dólares, pero hay que hacer toda una serie de inversiones adicionales. Yo le pregunté a la gente de colonización a ver cuánto estimaban que iba a costar eso, me dijeron 10 millones de dólares más. Da Silva está manejando la cifra de 50 en total, pero según colonización serían 42,5. Hay 7,5 de diferencia, digamos. Sí, y ellos dicen en realidad que es una inversión, que no es que la haga colonización, la hacen otros organismos estatales, y además tiene retorno, digamos. Esto es uno de los puntos fuertes argumentales de, es un bien, es un activo del Estado y tiene su retorno, y además sigue siendo un activo, ¿no? El Estado adquiere un activo. Para cerrar, pasando a la otra interpelación que viene, que me decías que puede llegar a ser la primera en concretarse, la de Ortuño, ¿por dónde pasa la discusión?
Bueno, ahí tenemos básicamente 3 cuestionamientos también de la oposición fuertes. Uno tiene que ver con que no se diversifiquen las tomas de agua para el abastecimiento de agua potable. Recordemos que fue uno de los grandes argumentos del proyecto Neptuno, que después, sobre todo después de la situación de sequía que vivimos y con el tema del Santa Lucía, en el área metropolitana, ayer estaba en el programa del Canal 12 Séptimo Día y la gente nos estaba reclamando que hablamos del área metropolitana como si fuera todo el Uruguay, así que voy a tratar de ser cuidadosa con eso, pero estamos hablando del área metropolitana que tuvo una situación muy complicada de sequía en 2023 y en realidad lo que dicen los partidarios de Neptuno es, bueno, ¿por qué no diversificamos las tomas de agua? ¿No? Y bueno, ahí lo que se responde del lado del gobierno es, más allá de esta discusión sobre la diversificación de las tomas de agua, el problema es el proyecto Neptuno y todas las dificultades y todos los cuestionamientos que tuvo desde el punto de vista ambiental y jurídico también, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, repasando rápidamente, pero ya seguramente la audiencia ya lo escuchó, pero tenemos problemas, o por lo menos según lo que la academia y la ciencia concluyeron, hay problemas de salinidad importantes que no se solucionan con la reserva que estaba previsto crear con el polder, no se solucionaban del todo. Además de que el propio polder tenía impactos ambientales significativos, pero no se solucionaba con el tema de la salinidad con eso, y por lo tanto íbamos a tener detenida la planta durante varios días en periodos de 3-4 años. Se estaba calculando, no sé, más o menos 20 días, ¿no? 90 días de salinidad y 20 días que no quedarían cubiertos por la reserva. Eso por un lado. Después se habla de los problemas de bromuros también que hay en el Río de la Plata, que se proponía para eso como solución hacer un proceso de ozonificación y ese propio proceso genera elementos y derivados que pueden ser cancerígenos. Eso también se denunció en su momento y había cartas. Hablamos mucho en la diaria de esto, hicimos muchas notas, pero muchos científicos, comunidad científica, diciendo que este proyecto no era conveniente. Y después tenía todo el aspecto de la parte jurídica, que tiene que ver con que había juristas que entendían que esto violaba el artículo 47 de la Constitución, que establece que los servicios de agua y saneamiento tienen que quedar a cargo del Estado. Y bueno, ese es uno de los cambios importantes respecto al proyecto Neptuno de lo que piensa hacer ahora el gobierno de Orsi, porque la operación de la toma de agua va a quedar a cargo de OCE y en el caso de Neptuno estaba a cargo del consorcio privado. Y había un tema también grande de costos, ¿no? de la obra, que en este caso, además de que se hacen más obras, se reduce 1/3 los costos respecto al proyecto Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa discusión sobre la diversificación de las tomas de agua. Después del lado de la oposición se dice, bueno, pero el Río de la Plata se utiliza, algunos departamentos incluso en Uruguay como Colonia lo utilizan como toma de agua, Buenos Aires también lo utiliza, y bueno, hay argumentaciones por ese lado. Y después hay también un cuestionamiento que tiene que ver con la demora, ¿no? Que esto es algo que venimos de alguna forma sufriendo desde hace muchos años, porque recordemos que cuando el gobierno de Lacalle Pou asumió, tenía la reserva de Casupá, el proyecto de la reserva de Casupá pronto, tenía incluso apalabrado el financiamiento de la CAF, pero decidió descartarlo. Eso venía del gobierno anterior de Tabaré Vázquez, ¿no? Exacto, le había dejado el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, resolvió descartarlo y se avanzó con esta iniciativa de manera muy lenta, como son estas iniciativas, porque son obras complejas, y bueno, y finalmente ahora esta también queda por el camino y el gobierno apuesta a una planta potabilizadora en el Santa Lucía y también a la represa de Casupá, que la va a hacer, pero es todo muy a largo plazo, digamos, se va a construir durante este periodo de gobierno y la reserva de Casupá recién se va a llenar en el próximo periodo de gobierno. Y calcula más o menos 6 meses, de 6 meses a 1 año del próximo periodo, ¿no? Eso depende de las lluvias. Depende un poco de las lluvias. No hay decisión política ahí. La decisión es esperar simplemente en ese caso, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí tuvo una apuesta al manejo, a un mejor manejo del Santa Lucía, que es una apuesta, eso sí es una política de Estado que ha atravesado todos los gobiernos, de tratar de empezar a cuidar desde aquella crisis fuerte que tuvimos en 2013, de empezar a cuidar mejor el Santa Lucía, que es una fuente de agua potable, que el gobierno ha señalado que tiene un caudal
digamos, 18 veces mayor a lo que se precisa. Es decir, que ante el argumento de que es una fuente que está agotada, se responde desde el oficialismo que en realidad tiene plena capacidad para abastecer el área metropolitana, más allá de que también hay apuestas en las obras del gobierno por diversificar esas fuentes y, por ejemplo, se va a hacer una obra también en Solís Chico para abastecer a la Costa de Oro. Claro, el tema es cuidar la calidad de esa agua, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos emprendimientos productivos en el entorno, particularmente tambos, que en su momento explicaban los niveles de contaminación, que encendieron ciertas alarmas hace, como decías, capaz que cerca de una década, cuando este tema empezó a estar muy presente, más allá del caudal del río, que como decís, da para abastecer, sí, si uno va a los números, a Montevideo y área metropolitana. Gracias, Natalia, por la visita de hoy, y el lunes estarás por acá, el lunes que viene, con nuevos temas que estén presentes en la agenda. Nos vemos, Martín.